Bendiciones, mis amados hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión, a este tiempo de adoración. Saludamos a nuestros hermanos de la comunidad cristiana El Redil de Copacabana, a nuestros hermanos de la vereda del Caney. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente donde sea que ustedes se encuentren y que este tiempo sea de gran bendición para todos. Los invito para que tomemos nuestras Biblias y vayamos al Salmo 41. En el versículo 13 dice el salmista: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos para dar inicio a este tiempo. Señor, te reconocemos como nuestro único Dios. En esta mañana venimos a bendecir, a glorificar y a exaltar tu grandioso y precioso nombre. Como lo dice el salmista, solo tú eres digno, Señor, de toda nuestra adoración por los siglos de los siglos. En esta mañana invocamos tu presencia sobre nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija y nos asista en esta mañana en todo lo que hemos de hacer, que esperamos sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Cada cántico, cada oración, la exposición de tu palabra, Señor. Que en todo te glorifiquemos, Padre Celestial. Disponemos nuestras vidas en esta mañana y nos humillamos ante ti reconociendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Tú, un Dios santo, y nosotros pecadores necesitados de tu gracia. Señor, que tu palabra ministre nuestros corazones en esta mañana y que podamos juntos unirnos como iglesia, Señor, aún en medio de la virtualidad, para cumplir con el propósito al cual nos has llamado de edificarnos los unos a los otros. Y te doy gracias, Señor, por estos medios virtuales que nos provees para poder cumplir con esa tarea, Señor, de poder edificar al cuerpo de Cristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Desde la eternidad.
toda la gloria, todo el honor. Y también venimos a confesarte nuestros pecados, a tener una actitud, Señor Jesús, de confesión ante ti, Padre Celestial, para que tú nos seas perdonando cada pecado que cometemos. Y como discípulos tuyos, Señor Jesús, que estemos en un constante aprendizaje, porque somos aprendices tuyos, mi Señor Jesús. Te pido, Dios del cielo, que tú seas perdonando mis pecados, los de mis hermanos, y que tu misericordia cada día más, Dios del cielo, llegue a nosotros, Padre Celestial. Que tu perdón nos inunde a nosotros, Dios del cielo, y que constantemente vengamos con un corazón contrito y humillado a ti. Como lo dice tu palabra, Dios del cielo, aquí en el Salmo que leía mi hermano Ulises, que es el Salmo que nos dirige la adoración en esta alabanza. Bendito eres tu Señor, Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que acudimos a ti a pedir perdón, Dios del cielo, en esta hermosa mañana, Dios del cielo. Y queremos contemplar tu rostro, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Hacedor. Y queremos contemplarte a ti en esta mañana. Al hablar, ¿quién
mañana dominical es para mí un gozo y un placer venir ante el trono celestial y elevar una oración de adoración y gratitud por los diezmos y las ofrendas. Voy a estar leyendo el Salmo 41. Dichoso el que piensa en el débil. El Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. En esta mañana, como hemos estado elevando adoración con estas preciosas canciones de glorioso eres Jesús y contempla a Dios, tenemos que decir que Dios nos lo ha dado todo, que todo es de Dios. Por eso, contemplando a Dios, debemos agradecerle siempre y en gratitud siempre estar agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado, por todas sus provisiones, por todo como nos contempla y nos protege. Oh Dios, te doy gracias en esta mañana. Dios mío, quiero elevar una oración para pedir, Dios mío, para que todos mis hermanos estén agradecidos y den de lo que tú les has dado. Porque es mucho y es poco lo que muchas veces ofrecemos. O más bien delante de tu presencia, Señor, debemos entregarlo todo. Padre, porque tú eres el Dios dador del cielo y de la tierra. Dios mío, y debemos contemplarte en toda tu hermosura y en todo debemos darte gracias, Señor. Por eso le pido a mis hermanos que en gratitud de lo que Dios nos ha dado, demostremos esa complacencia que le tenemos al Rey, ofreciéndole a Él los diezmos y las ofrendas, Señor. Tómalo en tus manos, Dios mío, y bendice al dador alegre, bendice a aquella persona que de lo poco da, y bendice a aquel que tiene mucho y de lo mucho da, Señor Jesús. Y a todos los que nos has dado la provisión y la comida, gracias, Señor, por multiplicarnos nuestra salud, por multiplicarnos nuestros graneros, por multiplicarnos el trabajo. Y aquellos hermanos que dan pero tienen enfermedad, sánalos. Aquellos hermanos que dan con gozo y gratitud, dale la compañía y la protección que tenemos, que necesitamos de ti, Señor. Por eso en esta mañana, Dios mío, elevamos estos diezmos y ofrendas en adoración y en gratitud a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios mío, que aceptes esta ofrenda, Dios mío, a ti. Amén. Antes de dar paso a la exposición del mensaje, quiero darle gracias a Dios por las diferentes dinámicas que nos ha regalado para seguir siendo edificados en el cuerpo de Cristo. Y una de ellas son los DBS. Para todos aquellos que aún de pronto no hacen parte de uno de estos grupos, tenemos 8 grupos en diferentes lugares donde podemos ir, o donde usted puede ir a ser edificado, donde usted puede tener comunión, coinonía con los hermanos, y de esta manera seguir avanzando en el llamado y en la preparación al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Así que nos gozamos por estas oportunidades que el Señor nos brinda. Les invito para que tomen sus Biblias, ya sean sus Biblias físicas o sus dispositivos electrónicos. Vamos a estar estudiando, a continuar con el estudio que iniciamos hace ya algunos domingos atrás. El pastor nos ha venido hablando de las riquezas de la gracia a través del libro de Efesios. El domingo pasado estuvimos estudiando el capítulo 4, los versículos 1 al 6, y hoy continuaremos mirando los versículos 7 al 16. Así que vamos a leer la palabra del Señor con mucha reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Amén. Oremos. Amado Señor, en esta mañana presentamos ante ti nuestras vidas. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Que tu palabra hoy cumpla con el propósito con el cual la envías. Y hables a nuestros corazones, Señor. Que seas tú hoy enseñando, instruyendo, consolando, exhortando, haciendo, Señor, lo que has determinado hacer a través del poder de tu palabra en cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad y por este privilegio, Señor. Amén. Como les decía, el domingo pasado estuvimos estudiando los primeros 6 versículos del capítulo 4, donde el apóstol Pablo nos hace una rogativa, una invitación a caminar de una manera digna, conforme, acorde al llamamiento y a la gracia que hemos recibido. Y veíamos que la manera apropiada o visible como debe lucir la vida de un creyente es caminando en unidad con Cristo, pero en unidad también con aquellos que también han sido llamados a ser parte de la familia de Dios. También veíamos algunas características, el carácter requerido por aquellos que hemos recibido este llamamiento, que no es otro carácter diferente al carácter de Cristo, que la humildad de Cristo, que la mansedumbre de Cristo deben ser evidentes en la vida de cada uno de los que hemos sido llamados a salvación, que hemos sido redimidos y que por su gracia ahora hacemos parte de la familia de Dios. Y mirábamos también los pilares, las columnas en las cuales está fundamentada nuestra unidad. Hoy estaremos, como les decía, mirando lo que el apóstol Pablo tiene para enseñarnos del versículo 7 en adelante. Y en esos versículos miraremos cómo aquellos que hemos sido llamados por la gracia de Dios, aquellos que hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, hemos sido también dotados, capacitados por Dios con unos dones, con algunas cualidades específicas que hacen parte de nuestro llamado para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha puesto como parte de esta familia, con el único fin y propósito de que nos edifiquemos los unos a los otros y que así podamos cumplir nuestro propósito en esta tierra. Efesios 4:16 dice lo siguiente: por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Aquí Pablo nos está presentando una analogía con el cuerpo humano. Yo no sé si ustedes saben cuántos órganos tiene el cuerpo humano.
Sí, algunos de ustedes saben cuántos órganos tiene el cuerpo humano. Dicen los estudiosos de la ciencia que el cuerpo humano tiene 78 órganos. Y podemos ver que estos órganos tienen funciones diversas. No todos los órganos cumplen con la misma tarea, no todos los órganos cumplen la misma función, pero todos los órganos hacen parte de un mismo cuerpo. Y esta preciosa analogía que Pablo nos presenta nos permite ver cómo, si bien estamos llamados a caminar en unidad dentro de un cuerpo, esta unidad no significa uniformidad. Así como no todos los órganos del cuerpo tienen las mismas funciones, nosotros, aquellos que hemos sido redimidos, salvados y unidos a la familia, al cuerpo de Cristo, hemos sido dotados de una gracia, de un don. Y entiendas este don como un regalo, que es diferente según el llamado que el Señor nos ha hecho. Y esta analogía Pablo la amplía un poco más en el capítulo 12 de Romanos. Dice allí lo siguiente, dice: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar servicio, que lo preste. Y si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Y si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Algo que vemos aquí en ese texto que acabamos de leer es que si tenemos un don dado por Dios, es para que lo pongamos en función del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y en esta mañana estaré desarrollando este mensaje que he titulado Un valioso regalo. Pablo nos está hablando de un don. Y este don es un regalo que hemos recibido de Dios. Así que desarrollaré el mensaje en esta mañana en 3 puntos. Hablaremos el costo de este regalo. Hablaremos de las características de este regalo y del propósito de este regalo. Dice en el versículo 7: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Aquí, en primer lugar, Pablo deja muy claro que todos aquellos que hemos sido llamados a ser parte de la familia de Dios, hemos sido dotados, capacitados de por lo menos un don. No existe un solo creyente que haya nacido de nuevo, que haya sido sellado por el Espíritu Santo, que esté desprovisto de un don. Todos aquellos que hemos sido llamados por Cristo, hemos sido capacitados, hemos sido llenos de un don, de dones, para cumplir una tarea específica en la iglesia. Y es importante entender que dentro de la gracia común de Dios, podemos ver que aún creyentes y no creyentes han sido dotados de cualidades, de habilidades que sobresaltan, características que también son dones, porque son regalos de Dios. Pero estas habilidades naturales requieren un esfuerzo humano, requieren estudio, requieren dedicación para ser desarrolladas. Pero los dones, los regalos de los cuales Pablo nos está hablando en esta mañana, no son el resultado del esfuerzo humano, sino que son dadas por Dios en la medida que Él mismo lo ha dispuesto por su soberana voluntad. Y lo ha hecho conforme al propósito que Él ha establecido en nuestras vidas. Y no necesariamente nuestros dones naturales o talentos que llamamos son los que Dios va a usar en nuestro servicio a la iglesia. Por ejemplo, yo en el pasado fui músico
ejercí de una manera natural y desarrollé ese talento de la música. Pero cuando el Señor me llama y me asigna una tarea, un rol en la iglesia, no es precisamente el de la música el que yo desempeño. Dios me dio un don con el cual yo sirvo a la iglesia, que es muy diferente al don natural con el cual quizás yo resalté en el pasado en otros escenarios. Entonces, está claro que todos los creyentes, todos absolutamente, hemos sido dotados de un don especial. Algunos dones más visibles, otros menos visibles, pero no menos importantes delante de los ojos de Dios. Desarrollemos nuestro primer punto, el costo del regalo. Efesios, capítulo 4, en los versículos 8 al 10, dice lo siguiente: por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí el apóstol Pablo está citando una porción del Salmo 68, donde dice el salmista: cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer su morada. Aquí en esta porción, el salmista está adorando a Dios por la forma como Él rescató al pueblo de Israel, como Él lo sacó de la esclavitud, y no solamente lo liberta de la esclavitud, sino que lo llena de riquezas, de bienes. El pastor Marino ha estado compartiéndonos durante los últimos domingos sobre las innumerables riquezas de la gracia. Hemos visto todo lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y precisamente aquí el salmista está alabando y glorificando a Dios, porque no solamente libertó al pueblo de Israel, sino que lo llenó de riquezas, le dio un botín de guerra. Y no solamente riquezas, sino que también le dio hombres. Vemos que cuando ellos salieron allí de Israel, venían con joyas, telas y hombres que les acompañaban, egipcios que se habían unido a ellos. Y esa es la idea de lo que sucedía en la antigüedad. En la antigüedad, cuando un ejército iba a la guerra y obtenía la victoria, traía consigo bienes, riquezas y hombres también que ellos traían, y luego repartían ese botín. Y el paralelo aquí es que así como Dios rescató y libertó al pueblo de Israel, nosotros, la iglesia, hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, hemos sido comprados con precio de sangre y hemos sido dotados de innumerables riquezas. Y así como el pueblo de Israel, podemos ver en la historia que puso esas riquezas al servicio de Dios. En el momento que se fue a construir el tabernáculo, ellos ofrendaron lo que tenían: joyas, telas, maderas, todo lo que ellos tenían lo pusieron al servicio de la obra de Dios. Y en este paralelo, nosotros hemos recibido innumerables riquezas, dones, los cuales debemos poner al servicio de la obra del Señor, al servicio del cuerpo de Cristo. Y esta es la manera coherente y apropiada como debe lucir la vida de un creyente que valora la obra de Cristo en su vida. Un creyente que valora y entiende la obra de Cristo es un creyente que sabe que todo lo que tiene y lo que ha recibido es un don, es un regalo de Dios, pero no lo ha recibido para beneficiarse a sí mismo, para servirse a sí mismo, sino para servir a otros. Y si bien es cierto que nosotros hemos recibido estas riquezas y estos dones gratuitamente, hubo uno que tuvo que pagar un precio muy alto por nuestra redención. Fue necesario que Cristo se despojara de su trono, siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre
enfrentar una muerte y muerte de cruz, luego de morir en la cruz, Él descender a lo más profundo de la tierra y luego ascender para ser glorificado. Y eso es lo que la Escritura nos dice. Dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y vemos que Cristo, cuando estuvo allí en este lugar, también libertó a aquellos que habían muerto con la esperanza, las promesas dadas por Dios en la antigüedad. Recuerden que cuando Jesús estaba allí en la cruz, allí junto con el ladrón, Él le dice: Señor, acuérdate de mí. Y Él le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el griego, en el hebreo tienen otras palabras, Hades, Seol, pero es el lugar a donde iban los muertos. Y hablando de esto, en Mateo 27 se nos dice: en este momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¿Y quiénes eran estos santos que habían muerto y eran resucitados ahora? Aquellos que habían muerto con la esperanza del cumplimiento de las promesas dadas por Dios. Dice también Corintios 15: lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. Y era necesario que el Señor muriera, descendiera, para que luego subiera y de esta manera ser glorificados y así cumplir con la promesa del Espíritu Santo. Recordemos que en Juan 16, versículo 7 se nos dice: pero les digo, a la verdad les conviene que me vaya, porque si yo no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado y a la justicia y al juicio. Dice también Juan 7:39, con esto se refería al Espíritu Santo que habían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta este momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces vemos que era necesario que viniera el Espíritu Santo para que éste pudiera ser morada en la vida de cada creyente y así dotarnos y capacitarnos con las herramientas necesarias para el cumplimiento de nuestro llamado. Pero esto tuvo un precio que nosotros no pagamos. Nosotros recibimos este regalo por gracia, pero que Cristo pagó con sangre. Ahora, teniendo entonces claridad en esto y mirando la analogía que nos hace Pablo, nosotros tenemos la responsabilidad de vivir de una manera coherente. Y la manera coherente como nosotros demostramos el valor que le damos a la obra de Cristo, de lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, lo que Cristo obtuvo por nosotros, es precisamente poniendo al servicio de la iglesia los dones que hemos recibido. Hoy en día hay muchas películas de superhéroes, y estas películas de superhéroes tienen una característica, y es que precisamente el superhéroe ha sido dotado de un poder especial. Y aunque en las películas hay dos tipos de superhéroes, el bueno y el malo, que es conocido como el villano, se supone que el bueno tiene la responsabilidad de poner ese don, ese poder al servicio de los otros. De hecho, hay una película donde citan una frase que dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en ese sentido, entonces, si yo les preguntara en esta mañana, si ustedes pudieran recibir un poder, ¿qué poder quisieran recibir? Algunos dirían el de una superfuerza, otros el de ser invisibles, otros quizás el poder volar, qué sé yo. Pero si les preguntara, ¿qué harían con ese superpoder?
muy seguramente me encontraría con respuestas egoístas, que lo único que pretenden es usar ese poder para su propio beneficio. Pues esta es la idea de lo que Pablo nos está hablando. Hemos recibido dones, hemos recibido algo especial, algo que costó mucho allí en la cruz, pero no para servirnos a nosotros mismos, no para nuestro propio beneficio, sino para ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, teniendo claro que todos aquellos que hemos sido llamados, redimidos, unidos al cuerpo de Cristo, hemos sido dotados de por lo menos un don, teniendo claro que este don nosotros lo recibimos gratuitamente, pero tuvo un alto precio, ahora miraremos entonces las características de este don o regalo. Y vamos a ver cómo este don tiene una diversidad y una pluralidad. Diversidad porque son diferentes dones que Dios ha dado, y pluralidad porque se la ha dado a varios. Dice precisamente allí la Escritura, versículo 11, el mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Veíamos hace un momento la analogía que Pablo nos presentaba de cómo en la antigüedad los generales de los ejércitos, cuando iban allí a un lugar, a una batalla y obtenían una victoria, traían como botín de guerra riquezas, pero les decía también que ellos traían hombres dotados con ciertas capacidades, con el fin de ellos hacer uso de esas destrezas, de esos conocimientos que tenían estos hombres para su beneficio. Bueno, pues de la misma manera, Cristo no solamente nos ha dado dones y capacidades, sino que nos ha dado hombres como dones, como regalos para la iglesia. Y precisamente esos hombres como dones para la iglesia son estos. Y nos habla Pablo primeramente de los apóstoles y los profetas. Hoy en día, a la luz de las Escrituras, ya no hay apóstoles ni profetas desde la perspectiva bíblica. ¿Por qué? La función y la tarea de los apóstoles y los profetas fue poner un fundamento. En la antigüedad, los profetas tenían la responsabilidad de comunicar la voluntad de Dios al pueblo. Ahora, en nuestro tiempo, la voluntad de Dios ya nos ha sido revelada. Todo lo que Dios tenía para decir ya nos lo dijo, y por su gracia permitió que fuera plasmado por escrito en un libro que hoy tenemos en nuestras manos, que conocemos como Biblia. Allí está todo el consejo de Dios, todo lo que Dios tenía para decir, Él ya lo dijo. Por eso solamente quizás hasta el primer siglo, época en la cual se estaba apenas empezando a desarrollar lo que hoy en día es el Nuevo Testamento, Dios reveló algunas cosas que todavía aún no había comunicado a su pueblo. Pero después de que hombres como Pablo, Pedro y esos apóstoles escribieron todo lo que Dios les dio para escribir, ya no necesitamos más revelación. Más bien lo que necesitamos es iluminación, entendimiento para poder comprender y vivir lo que ya está escrito. Por eso, en ese sentido, ya no hay profetas como en la antigüedad. Ahora nosotros ejercemos de alguna manera o profetizamos de alguna manera en la medida que predicamos el Evangelio. Cada vez que estamos predicando, estamos dando a conocer la voluntad de Dios al pueblo. Yo en esta mañana les estoy profetizando, les estoy comunicando la voluntad de Dios de que caminemos en unidad, la voluntad de Dios de que vivamos de una manera coherente,
digna del llamado que hemos recibido y que esto se refleja de cierta manera. ¿Cómo debe lucir la vida del creyente? Estoy comunicándoles cuál es la voluntad del Señor según las Escrituras. Así que en ese sentido ya no hay más profetas en nuestro tiempo. Para muchos, bajo un entendimiento errado de las Escrituras, perciben la profecía como una premonición, como una adivinación, como poder conocer lo que ha de suceder en el futuro, pero no es esto lo que la Biblia nos enseña. Entonces, a la luz de las Escrituras, los profetas cumplieron un oficio, una tarea, un ministerio muy importante en un momento específico dentro de la historia de redención, pero ya en este tiempo ese oficio no está vigente. En nuestro tiempo, el único tipo de profecía, y como lo dice la Escritura en Pedro capítulo 2, versículo 1, 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nuestra palabra profética segura es la palabra escrita de Dios. Ahora, apóstoles. Los apóstoles tuvieron la responsabilidad de poner el fundamento. Cuando se va a construir un edificio, una casa, lo primero que se hace es abrir unas cerchas, unas zanjas, poner allí unas vigas, unos amarres, unas zapatas, que van a ser las que van a sostener la edificación. Y esto se hace solamente una vez. Ya lo que se hace es empezar a poner cimientos, ladrillo sobre ladrillo, para levantar el edificio. Pero los cimientos solamente se ponen una vez, y esta fue la tarea de los apóstoles. Ahora, también desde la perspectiva bíblica, en nuestro tiempo no hay apóstoles que cumplan una función, una tarea de la manera como sucedió en la antigüedad. Y una evidencia muy clara de ello es que cuando Judas tuvo que ser reemplazado, allí en el libro de los Hechos se nos dice cuál era el requisito para poder entrar a ese grupo de los 12 discípulos que luego fueron llamados apóstoles de Jesucristo. Habían unos requisitos y quiero que los miremos rápidamente por un momento. Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22 dice: por lo tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Tendría que ser un testigo ocular de la muerte y resurrección de Cristo. Dice: uno de los que acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. No solamente debía ser un testigo ocular de la muerte y resurrección, sino que tenía que haber sido formado, instruido por Cristo mismo. Por eso el apóstol Pablo dice que él mismo, como abortivo, es el último de los apóstoles. Así que en nuestro tiempo no hay nadie que se pueda adjudicar esta función de apóstol, porque ninguno de nosotros ni ha sido testigo ocular de la resurrección de Cristo, ni hemos sido formados directamente por Cristo. Hemos sido formados dentro del cuerpo de Cristo por los hombres que Dios ha dado como dones para esta tarea. Pero esto es muy diferente. Así que desde la perspectiva bíblica, esta función, esta tarea, este llamado de apóstoles y profetas se cumplió en un momento importante del desarrollo de la historia de redención, pero no están vigentes para nuestro tiempo. Ahora, Pablo sigue hablándonos de esos hombres que ha dado como dones a la iglesia y nos habla de los evangelistas. La idea, por lo que la Escritura nos dice, es que esos evangelistas cumplieron una tarea importante a la hora de no solamente predicar el evangelio, sino también de abrir obras. Y un ejemplo muy claro es Felipe. Él abrió una obra allí en Samaria. Allí en Hechos se nos habla de Felipe, el evangelista. Y hoy en día hay personas que Dios ha llamado, ha capacitado y ha preparado para ir a cumplir esa labor.
Hoy en día tenemos misioneros, personas que van a otras tierras, predicando el Evangelio, estableciendo obras, y de esa manera están cumpliendo un ministerio de evangelismo. Ahora, todo creyente tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio. Todos somos llamados a la evangelización, pero no todos tenemos la función como tal o el ministerio como tal de evangelistas, que es muy diferente. Ahora Pablo nos va a hablar de pastores y maestros. Dicen algunos estudiosos que en el original no hay esta separación de pastores y maestros, sino la idea es pastores maestros. ¿Por qué? Porque todo pastor debe ser maestro de la palabra. La tarea, la función, el llamado del pastor es alimentar a la grey. ¿Y con qué otra cosa le va a alimentar si no es con la palabra de Dios? Por eso debe estar capacitado para enseñarla, para comunicarla de una manera entendible. Esa es la tarea del pastor, por eso el pastor debe ser maestro. Ahora podemos tener maestros que no sean llamados al ministerio pastoral. Hay personas que Dios les ha dado una capacidad especial para enseñar, una pedagogía y una forma de decir las cosas que se entienden con mucha claridad, pero no necesariamente tienen el llamado al pastorado. Pero sí creo que todo pastor debe ser maestro. Dice Hebreos 13:7: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Es importante que entendamos que estos hombres que Dios ha dado a la iglesia son un regalo, y debemos ver a nuestros pastores como un regalo que Dios nos ha dado para nuestra edificación y para nuestro crecimiento. Ahora miremos cuál es el propósito de este regalo. Dice versículo 12: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios nos da este regalo con un propósito. Dios nos regaló en su momento profetas, en su momento apóstoles para poner un fundamento. Hoy en día nos ha regalado evangelistas y pastores que son maestros y maestros para que nos capaciten, para que nos entrenen, para así de esta manera nosotros poder cumplir de una manera eficaz la tarea y el llamado que Dios nos ha hecho. De hecho, la otra palabra que nos ayuda a entender esta idea de capacitar, otra traducción es la de equipar o remendar. De hecho, la misma palabra que se utiliza allí en Marcos 1:19, cuando dice que Jacobo y Juan estaban remendando sus redes. Y una red rota no va a ser muy efectiva, muy eficiente a la hora de pescar. Pero si esta red está remendada, al remendarla es mucho más útil y más efectiva en el cumplimiento de su función. Entonces, en este sentido, nosotros necesitamos ser capacitados, necesitamos ser equipados, necesitamos ser remendados para poder ser eficaces en el cumplimiento de nuestro llamamiento. Y esto es necesario e importante porque al nosotros ser capacitados, lo que recibimos tiene el propósito de transmitirlo a otros y de esta manera nosotros ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. Así que los dones que Dios nos ha dado no los hemos recibido para servirnos de ellos, sino por el contrario, que con ellos podamos servir a la iglesia, para que en cumplimiento del llamado que tenemos podamos caminar en esa unidad de la cual Pablo nos ha venido hablando, y así poder edificarnos mutuamente los unos a los otros. Pero es imposible que nosotros podamos poner en función los dones, y es más, descubrir estos mismos, si no estamos unidos a Cristo, si no estamos unidos al cuerpo de Cristo.
una persona que no se congrega con regularidad, una persona que no participa de los diferentes espacios de los cuales Dios nos provee para nuestra edificación, una persona que no está en unidad con el cuerpo de Cristo, no va a poder identificar sus dones y no va a poder ponerlos al servicio de Dios y de la obra de Dios. Dios ha diseñado la iglesia y ha dado hombres como dones, como regalos, para que equipen a los santos, para que éstos hagan la obra del ministerio. Y entonces aquí podríamos hacernos una pregunta: ¿quiénes son los llamados a hacer la obra del ministerio? ¿Los pastores? Si miramos lo que dice el texto, dice que no. Dice que son los santos. Los santos son aquellos que tienen esa responsabilidad. Dios ha dado hombres, como los pastores, como los evangelistas, para que capaciten a los santos, para que los santos vayan y cumplan la tarea, el llamado, ejerzan el ministerio que se les ha sido entregado. El pastor viene a ser algo así como un entrenador. Aquellos que van al gimnasio saben que allí hay una persona, hay un instructor que te dice la posición que debes tomar a la hora de alzar las pesas, ¿cierto? Te guía en una rutina, te dice inclusive el tipo de alimentación apropiada que debes de tener. Pero tú eres el que tiene que levantar las pesas. Él te va a animar, Él te va a motivar, Él te va a orientar, Él te va a decir cómo hacer las cosas, pero tú eres el que tiene que hacer el ejercicio. De esta manera el pastor nos capacita, nos orienta a través de la palabra, pero nosotros somos los responsables de hacer la tarea que nos ha sido encomendada. Y entonces, si lo miramos de esta manera, en esta analogía, sería imposible que yo pudiese bajar de peso si no hago mi parte. Y de esa manera es imposible que yo pueda ser edificado y que yo pueda tener crecimiento si no hago la tarea que me compete. Y entonces, ¿hasta cuándo debo poner al servicio mis dones? ¿Hasta cuándo? Y dice aquí la Escritura con claridad en el versículo 13: de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Miremoslo como lo dice la Reina Valera, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, cuando usted y yo seamos como Cristo, entonces la iglesia no necesitará pastores. ¿Y cuándo será esto? Pues cuando el Señor venga, cuando nos reunamos con Él como su novia, será este momento. Mientras tanto, necesitamos pastores, evangelistas, maestros que nos instruyan, que nos guíen en la palabra de Dios y nos enseñen y nos capaciten cómo hacer la obra del ministerio. Dice Romanos 8:29: porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Nuestra meta es el crecimiento espiritual antes que el crecimiento numérico. Nosotros fuimos predestinados con un propósito, y nuestro propósito como iglesia es ser formados cada día a la manera de Cristo. Veíamos el domingo pasado, recuerdo nuevamente, el carácter de Cristo, la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo que debe haber en nosotros. Y de esa misma manera nosotros debemos caminar de una manera coherente al llamado que hemos recibido, y es buscando cada día nuestra unidad en la iglesia, nuestra unidad con Cristo, para que así podamos crecer y también cumplir nuestro propósito. Así que, en conclusión, ¿cómo podemos saber que una iglesia está siendo edificada y está cumpliendo con el propósito de la unidad? Miremos rápidamente Efesios 14 al 16. Así, ya que seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza,
y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ver en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Como su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Cómo se refleja esto en nuestras vidas? Cuando adquirimos madurez. En la medida que nosotros nos conectamos con la iglesia para de esta manera ser formados, ser capacitados, y a la luz de lo que Dios nos direcciona, vamos entendiendo para qué nos llamó el Señor, y con la ayuda de mis hermanos puedo descubrir el don o los dones que Dios ha puesto en mí y los pongo al servicio de ellos. Entonces empiezo a evidenciar en mi vida esa madurez que se refleja cuando dejamos de ser consumidores pasivos, cuando empezamos a ser miembros activos del cuerpo, cuando dejamos de saltar de un lado para otro, como dice aquí Pablo, como niños fluctuantes que son zarandeados por las olas. Cuando dejamos de andar de iglesia en iglesia, en este tiempo diríamos, cuando dejamos de andar de canal en canal. Aquellos que miran la alabanza de un lugar, miran la predicación de otro lugar, como si fuera un menú a la carta que tú puedes armar como quieres. No, si Dios te llamó a ser parte de una iglesia local, es allí donde tú te tienes que edificar, y es allí donde tú tienes que servir, es allí donde tú tienes que poner los dones, porque es el lugar donde Dios te puso. Y de esta manera yo demuestro madurez en mi vida. Y es precisamente en la inmadurez, por falta de formación, que en nuestro tiempo vemos a muchas personas siguiendo doctrinas erradas. Nuestra unidad y nuestra fuerza está fundamentada en la palabra de Dios. Pero también reflejamos esto cuando estamos creciendo, como lo dice aquí el apóstol, en todo. El amor que se fundamenta en la verdad es la clave para este crecimiento. Porque si yo amo a mi hermano, quiero verlo crecer y le ayudo a crecer cuando yo le modelo la verdad del Evangelio. Y a su vez, Él me edifica a mí al vivir el Evangelio en su vida. Así que nos edificamos mutuamente. Y es Cristo el que nos da el crecimiento cuando nosotros estamos ejercitándonos activamente en edificar a otros. Así como el que le ponía la analogía del que va al gimnasio y se ejercita, y aunque esto es doloroso, no sé si usted ha ido al gimnasio y después de una jornada le duelen los músculos, pero cuando usted se esfuerza y le da el máximo, después de ese dolor usted ve un resultado y usted ve cómo los músculos empiezan a crecer. Pues en ese sentido, cuando yo me ejercito en esta disciplina, cuando estoy activamente sirviendo en la iglesia, sirviendo a otros, entonces de esta manera empieza a haber un crecimiento. Y si lo miráramos en nuestro tiempo y hablamos de ejercitar el cuerpo, yo puedo comer muy bien, pero si no hago ejercicio, pues no voy a ver los mismos resultados en el cuidado de mi cuerpo. Y una persona puede recibir muy buen alimento espiritual, puede escuchar muy buenas predicaciones, puede estudiar mucha teología, pero si no te ejercitas en poner tus dones al servicio de la iglesia, no estás cumpliendo tu propósito. Y ejercitarse es algo que demanda disciplina, es algo que demanda una relación íntima, cercana y profunda con el Jesús de la Biblia. No son las actividades que hacemos en la iglesia las que nos dan el crecimiento, es nuestra unión profunda con Cristo, con su palabra. Pero parte de esta unidad, y como resultado o evidencia de esta unidad, yo sirvo o pongo al servicio esos dones que he recibido, porque comprendo para qué Dios me los dio, al servicio del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando cada miembro transmite a los demás lo que ha recibido de Cristo, es allí cuando se produce el crecimiento.
Por eso, si no estamos en una conexión vital con la iglesia, estamos en serios problemas, porque es imposible crecer. Cuando yo no estoy recibiendo, no puedo dar, porque ¿de qué voy a dar si no tengo? Yo necesito recibir para poder dar. Y así como hemos visto en la analogía de Pablo, Dios ha puesto a cada miembro en un lugar específico a cumplir una tarea específica bajo la guía de sus pastores y líderes. Si un miembro no está creciendo y madurando individualmente, si un miembro se aísla y no pone al servicio de la iglesia sus dones y sus capacidades, o si pretende hacer la tarea que le corresponde a otro, este miembro afecta su propia salud, pero al mismo tiempo la salud y el crecimiento de la iglesia. Y retomando la analogía de Pablo, si mi riñón no cumple con su función, el hecho de que el riñón no haga lo que le toca hacer empieza a afectar otras áreas de mi cuerpo. Empieza a deteriorar la salud general de mi cuerpo por el solo hecho de que un órgano no cumpla su función. Y lo mismo pasa en la iglesia. Cuando un miembro deja de cumplir la tarea a la cual fue llamado, cuando no pone al servicio de la obra su don, se afecta a sí mismo, pero afecta a todo el cuerpo de Cristo. Termino con un par de aplicaciones. A los creyentes que están aquí en esta mañana y los que han de ver esta transmisión, Pablo nos exhorta a dejar de ser consumidores pasivos. De acuerdo a las enseñanzas del Nuevo Testamento, hemos sido llamados a ser ministros del Evangelio y venimos a la iglesia para ser equipados con el único fin y propósito de servir a otros. No para que me sirvan. Yo no vengo aquí a ver qué me pueden dar. Yo vengo aquí porque entiendo lo que Dios me dio y quiero compartirlo y ponerlo al servicio de otros. Y obviamente yo necesito recibir, yo necesito ser formado, yo necesito ser capacitado, y para eso Dios ha puesto hombres como dones, pastores, maestros, para que me instruyan, para que me guíen. Y así yo puedo ser más efectivo en el cumplimiento de ese llamado, poniendo y siendo más eficaz a la hora de usar mis dones. Debemos vivir de una forma coherente con el llamado que hemos recibido, funcionando como lo que somos, miembros de un cuerpo. Porque para esto fuimos salvados, para esto fuimos redimidos, para esto fuimos comprados, para que sirviéramos a otros antes de que buscáramos ser servidos. Mis amados hermanos, no dejemos de congregarnos, no dejemos de exhortarnos en amor. Si bien estamos en tiempos complejos donde ya no podemos reunirnos en la presencialidad a la cual estábamos acostumbrados, esto no implica que el organismo llamado iglesia no siga avanzando, no siga creciendo, no se siga desarrollando y que no sigamos conservando una unidad. Vimos el domingo pasado los pilares que fundamentan nuestra unidad. Y nuestra unidad no depende si nos vemos o no nos vemos, depende de aquel que nos llamó y nos unió. Depende de aquel que nos asignó un don y nos entregó una responsabilidad. Así que, mis hermanos, hoy el Señor nos motiva a reflexionar cómo está luciendo nuestra vida como creyentes. ¿Estamos viviendo de una manera coherente con el llamado que hemos recibido? ¿Estamos valorando ese regalo precioso que hemos recibido? ¿Estamos valorando esos dones? ¿Estamos entendiendo el por qué y para qué Dios nos dio estos dones? ¿Estamos poniendo al servicio de otros estos dones? Para los no creyentes, Dios nos creó con un cuerpo, una mente y un espíritu. Y en el mundo encontrarás diversas formas de alimentar tu mente y alimentar tu cuerpo. Pero solo Cristo y solo en Cristo está el alimento para tu espíritu.
Solo en Cristo se puede crecer espiritualmente, y si no estás en Cristo, estás desnutrido, y la desnutrición te va a llevar a la muerte. Y el lugar que Dios ha establecido para que tú puedas ser nutrido es un organismo llamado iglesia, el cuerpo de Cristo. Tú, mi amada amiga, amado amigo, necesitas escuchar el Evangelio para que quizás Dios te conceda el arrepentimiento y así puedas ser salvado de la muerte eterna y ser adoptado en la familia de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender estas verdades. Señor, que estos dones que hemos recibido, que estos regalos preciosos que tú nos has dado por tu gracia, podamos realmente, Señor, ponerlos al servicio de tu cuerpo. Que dejemos ya, Señor, nuestra inmadurez, que dejemos ya, Señor, de, como lo dice Pablo, ser niños fluctuantes y empezar a cumplir la tarea, el llamado que nos has hecho. Que podamos empezar a vivir en verdad y en amor, para que de esta manera podamos crecer, para que de esta manera el cuerpo completo crezca y que podamos tener siempre presente en nuestras vidas a Cristo, el modelo perfecto. Señor, para que podamos edificarnos diariamente los unos a los otros, permaneciendo en esa unidad en Cristo. Señor, te damos gracias en este tiempo, te adoramos y te exaltamos, Padre. Amén. Su nombre
en el día de la desgracia. Señor, ayúdanos a ser como tú, a pensar como tú pensabas, Señor. Que podamos dejar nuestro egoísmo, nuestro individualismo, y podamos, Señor, aprender a pensar como tú. Que podamos pensar en el débil que necesita ser fortalecido a través de los lazos de la unidad y el amor. Pensar en esos hermanos que necesitan ser edificados y a los cuales tú hoy nos llamas y nos recuerdas a través de tu palabra que fuiste a nosotros a quien pusiste para hacer esa tarea, a los santos, a los llamados, a los redimidos. Que no es tarea de otro, que es asignación nuestra, es responsabilidad nuestra. Ayúdanos, Señor, a asumir nuestro rol en la iglesia. Ayúdanos a dejar esta inmadurez, Señor, en la que quizás hemos vivido, pretendiendo que otros hagan las tareas que nos corresponden, poniendo cada día más cargas en los hombros de nuestros pastores, pretendiendo que ellos hagan todo por nosotros, cuando somos nosotros los santos los llamados a hacer la obra del ministerio. Perdónanos, Señor, en esta mañana, porque hemos sido negligentes en el cumplimiento de nuestro llamado. Ayúdanos, Señor, a caminar en una verdadera unidad contigo y con el cuerpo. Señor, que podamos sentirnos gozosos, como lo dice aquí el salmista, a la hora de acercarnos a nuestros hermanos y con los dones que tú has puesto en nosotros, mirar cómo podemos servirles, cómo podemos ayudarles, cómo podemos edificarles. Y tú entonces también, en el momento que nosotros lo necesitemos, lo harás con nosotros también a través de ellos. Nosotros también seremos edificados a través de los dones que has puesto en la vida de nuestros hermanos. Y juntos, unos a otros, edificándonos, podremos ver un precioso y sano crecimiento del cuerpo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias por haber participado de este tiempo, por haberse conectado, haber apartado un momento especial para escuchar la palabra de Dios. Pero como lo hemos visto hoy, no es suficiente que escuches. Te invitamos a que te unas y hagas parte activa del cuerpo. Dios te ha dado muchas capacidades, habilidades que se están necesitando en el desarrollo de la obra. Que el Señor te guíe, te dirija y te muestre en qué área específica Él ha establecido que tú sirvas, porque todos necesitamos ser edificados a través de los dones que Dios ha puesto en sus santos. Amén.